aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Hola, bienvenidos a este diplomado en animación bíblica de la pastoral. Estamos introduciéndonos con un tema que me parece muy sugestivo, la palabra de Dios en la vida del creyente. Y quiero plantearlo, en primer lugar, desde una experiencia del Espíritu de Dios. En realidad los tiempos que vivimos son muy contrastantes, ¿no? Con cambios vertiginosos, con expresiones muy preocupantes por lo pronto en la historia, en el devenir de nuestra patria, con tantas situaciones de pobreza y de injusticia. Pero sin embargo, si miramos más adentro, vamos al corazón humano, descubrimos que siempre tenemos un núcleo de búsqueda de Dios, y es ahí donde está trabajando el Espíritu del resucitado. Sobre todo a partir de ese gran evento que fue el Concilio Vaticano II, hace ya 50 años atrás, pero que echó a andar en la Iglesia y en la humanidad, digamos, como una gran corriente de vida nueva, ¿no? Una de las manifestaciones más interesantes de este Espíritu de Dios es precisamente el redescubrimiento de las Escrituras, ¿no? Volver a sentir la importancia de la palabra de Dios. Yo sé que quienes se han inscrito en este diplomado ciertamente es porque les interesa, les toca, les mueve todo lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Quisiera decir que en este diplomado habrá ciertos temas, habrá charlas, pero no solo eso. Sintámoslo como una oportunidad, ¿no?, para entrar en el apasionante mundo de la Biblia, de la Escritura. Más aún, ponernos, diría, a expensas del Espíritu, porque es el Espíritu que ha regalado a la Iglesia de la humanidad ese tesoro que es la Biblia. Y será también el Espíritu el único que pueda, me gusta decir a mí, abrirnos la Escritura, para que esa palabra que está allí sea una realidad viva para mí, para nosotros hoy, para mi comunidad cristiana hoy. Ojalá que se pueda hacer realidad entre nosotros lo que decíamos. Llegará tiempos en que yo daré hambre, pero no hambre de pan, sino hambre de escuchar la palabra de Dios. O lo que dice Jeremías, ¿no? Ya me cansé, pero sentía dentro de mí un fuego interior, tu palabra, ¿no? Más todavía lo que dijeron los discípulos de Maús después de hablar con Jesús. ¿Acaso no sentíamos arder nuestro corazón cuando Él nos hablaba en las Escrituras? Bien, lo primero que quiero plantearles ahora es esto: un Dios elocuente, un Dios que le gusta hablar a sus hijos. Les cuento que cuando se planteó el tema bíblico en el Concilio Vaticano, la comisión que hizo una propuesta, un documento base, planteó el tema de las fuentes de la revelación, suponiendo que los padres conciliares iban a trabajar ese tema, pero se dieron con la sorpresa que ese tema fue totalmente eliminado, diríamos, replanteado, revisado. No quisieron ese tema, quisieron plantear la revelación, o sea, un Dios que habla, el hecho de que nuestro Dios se comunica, le gusta hablar. Lo quiero subrayar porque en nuestro pueblo es clarísimo que Dios es creador, que Dios es omnipotente, ya. Pero creo que no tenemos suficientemente claro, ¿no?, en la memoria de fe colectiva, que Dios nos habla. Digamos, Dios nos ama, sabemos que es el culmen máximo de la revelación, un Dios que es amor.
pero un Dios que es amor y porque nos ama hace todo. Yo diría ahora porque nos ama, nos habla. Nosotros en criollo diríamos nos pasa la voz, está continuamente pasándonos la voz. No basta entonces decir que Dios habló en las Escrituras, dejándolo como un hecho del pasado, ¿cierto? Las Escrituras son un gran regalo y el hecho de la inspiración divina, pero el hecho de que Dios nos hable es de hoy, de siempre, y no solo en general a la iglesia, ¿no? A mí, a ti, a nuestro pueblo. En todo caso, nosotros somos invitados a entrar o a ser servidores de este Dios que quiere comunicarse. Entonces, frente a este Dios que nos habla, yo invitaría incluso a hacer como un acto de fe, ¿no? A enriquecer mi fe con la conciencia de un Dios elocuente, de un Dios comunicativo. Repito, es lo que la teología llama la revelación. No estoy diciendo cosas, digamos, fuera de nuestra fe. Pero este Dios que nos comunica espera nuestra respuesta. Entonces, para nosotros, para todo ser humano, es cuestión de aprender a entrar en los códigos de Dios, en el lenguaje de Dios, en cómo Él nos habla, cómo podemos escucharlo, cómo podemos comunicar con Él. Es bonito volver a descubrir que en nuestra fe cristiana contemplamos a un Dios que no es solitario, sino Trinidad, un Dios que es familia, un Dios que es eterna y bellísima comunicación. Si el ser humano está hecho a imagen de Dios, estamos hechos a imagen de Dios. Por eso en nuestro corazón también tenemos esta profunda necesidad de comunicación, de amar, de comunicar, de encontrarnos entre hermanos, con la naturaleza, por supuesto, y con Dios, ¿no? Pero repito, es necesario aprender a hablar con Dios, ¿no? Jesús nos da una clave fundamental, ¿no? Cuando quieras orar con tu Padre, entra en tu habitación y en lo secreto tu Padre, que ya te conoce, ahí te escucha, ahí te espera. Y el profeta Elías nos dice más, que a Dios suele hablar bajito, ¿no? Él estaba en el monte Oreb y hubo una tremenda, se le avisó que Dios iba a pasar, una tremenda tempestad, truenos, relámpagos, pero Dios no estaba ahí. Cuando sintió una brisa suavecita, ahí Dios estaba, ahí Dios hablaba, ¿no? Entonces, aprender a escucharlo, aprender a entrar en contacto con Él, educar, por supuesto, a nuestro pueblo a ello, ¿no? Y habituarnos a este Dios que habla. Quisiera plantear algunos grandes personajes de la Biblia como modelos de comunicación. Abraham, hasta ahora los árabes lo llaman el Jalil, el amigo de Dios, aquel que recibió a Dios en su tienda, en su carpa, en su casa de campaña, aquel que le discutió, le regateó a Dios para salvar Sodoma y Gomorra, o Moisés, ¿no? Que desde el Sinaí y luego siempre entraba a hablar con Dios cara a cara y dice el libro del Éxodo como un amigo habla con su amigo, ¿no? Samuel, que desde chiquillo aprendió, fue iniciado en este diálogo con Dios, ¿no? Y por supuesto María, la Madre, nuestro modelo más hermoso y más cercano. Sí, Señor, que en mí se cumpla tu voluntad. No solo escucha, porque la palabra de Dios nos pide esta obediencia de fe, ¿no? Ahora, desde el concilio nos regaló un documento muy precioso que fue el que nos abrió de nuevo. Se habla de una especie de exilio de la palabra, por lo menos en el mundo católico, nos devolvió la Biblia. Ahora todos podemos tener la Biblia en la mano, pero no basta tener una Biblia en la mano. Es importante poder entrar en las riquezas del mundo que la Biblia nos ofrece. Quiero hacer alusión a un documento ya mucho más cercano, después del Sínodo de la Palabra. El Papa Benedicto nos regaló otro con un título bastante parecido, ¿no? Verbum Domini, la palabra del Señor. Y ahí muy bonito nos habla de la sinfonía de la palabra. ¿De qué maneras Dios nos habla? Pensamos en la Biblia, no, antes de la Biblia. La creación entera es la primera palabra de Dios. San Agustín decía, es el primer libro que Dios nos ha regalado, para que aprendamos a leer ahí qué es lo que quiere
De verdad, qué bello pensar desde las galaxias a la belleza de los átomos de las células. Es todo don de Dios, palabra, comunicación de Dios, ¿no? Regalo de Dios, un Dios que sigue creando cada día, ¿no? Y luego la historia. El pueblo de Israel hizo la experiencia de que en su propia historia, con sus momentos de gloria y sus momentos de dolor, Dios se está comunicando, ¿no? Y la historia de Israel es historia de la salvación, como la historia de las primeras comunidades cristianas consignadas en la Biblia. Pero toda historia es historia de salvación. La historia de los pueblos, la historia de nuestro pueblo, de nuestras culturas, de cada uno de nosotros. Qué bonito descubrir. Mi vida es una historia de salvación. Dios está hablándome ahí, ¿no? La gran pregunta, ¿qué me quiere decir últimamente el Señor? ¿No? Los profetas, pensamos inmediatamente en los grandes profetas del Antiguo Testamento, pero pensemos también en los profetas de ese tiempo. Un Francisco, que es un verdadero regalo de Dios, ¿no? Que nos sigue hablando, no solo con palabras simpáticas y bonitas, pero también con llamados muy fuertes. El llamado a cuidar la creación, el llamado a una sociedad mucho más fraterna, ¿no? Y por supuesto, la Biblia. Este tesoro, este libro, que es un libro, pero no es solo un libro cualquiera, el gran regalo que el Señor nos ha hecho haciendo, guiando, ¿no?, las comunidades, los autores, para que vayan plasmando, y el cuidado, digamos, de Dios para que haya una buena transmisión, de manera que cuando tomamos en nuestras manos una Biblia, podamos entre sus letras, entre sus páginas, descubrir su mensaje. Pero finalmente quiero decir que la palabra de Dios tiene un rostro. Nosotros, cristianos, no somos seguidores, no somos la religión de un libro, somos los seguidores de una persona, que es Jesús, que es el centro de la revelación y por supuesto también el centro, la clave de interpretación de la Sagrada Escritura. El concilio, desde la Dei Verbum, se nos dice que la Iglesia ha venerado siempre la Sagrada Escritura, así como la Eucaristía. Es una expresión muy fuerte. ¿Qué es la Iglesia Católica? Considero que aún no es realidad. Aún debemos llegar a eso. Y descubrir y hacer vigente que los grandes medios de comunicación, de presencia de Jesús en su Iglesia, son la palabra y la Eucaristía, ¿no? Nosotros, ustedes, quienes se han anotado, inscrito en este precioso diplomado, somos personas que estamos dejando que el Señor tome nuestra vida y nos queremos poner a servicio, ¿no?, de este tesoro que es la palabra, que es la Escritura. Un tesoro, la Escritura, la Biblia como palabra de Dios, pero una palabra de Dios en palabras humanas, en historia humana, y por eso necesita ser interpretado. Un texto que fue escrito hace 2000 años o más en culturas que ya no son la mía y que requieren una interpretación, ¿no? Una adecuada interpretación, requieren que yo vuelva, entre lo más posible en esa cultura, en ese tiempo, en ese momento de la comunidad que redactó este libro, ¿no?, que expresó este determinado libro, para poder descubrir qué es lo que quiso decir el autor en ese tiempo y por lo tanto qué me puede decir este texto en mi tiempo, porque la palabra sigue siendo presente para todos nosotros. Así poder hacer un acercamiento adecuado, ¿no?, en la clave que Jesús enseñó a los discípulos de Maús. Qué delicioso habrá sido, toda la tarde se la pasó recorriendo con ellos la Escritura para mostrarles cómo Jesús y la Pascua del Señor era la clave de, digamos, de toda la revelación. Jesús como centro de la revelación, pero Jesús nos lleva también al gran maestro interior, que es el Espíritu Santo. Lo dije al inicio, si el Espíritu Santo es, digamos, el verdadero autor de la Escritura, el verdadero maestro que conduce a la Iglesia a lo largo del tiempo, eso no es solo para el autor sagrado que escribió, que redactó el libro. Esto es también para nosotros, para la Iglesia de hoy.
el Espíritu Santo como el gran maestro que puede conduce a la iglesia a una interpretación adecuada, actualizada de la revelación y de los textos bíblicos, y el único maestro que nos puede guiar a cada uno de nosotros en el conocimiento, ciertamente, de la Biblia, pero yo diría más en el gusto, en el sabor por la Escritura. Y en esta línea paso a la Biblia como escuela de oración. Se está avanzando mucho, es creciente, si bien numéricamente somos pocos, quienes gozamos, viviendo, practicando la lección divina. Ojalá que este curso, este diplomado sea para todos nosotros oportunidad de un enriquecimiento en la fe a partir de la palabra. La palabra de Dios como escuela de oración y de fe, y finalmente también como fuente y empuje de evangelización. Precisamente queremos trabajar, acercarnos a la Biblia, a la palabra, como para una animación de la pastoral de la iglesia. O sea, no solo los especialistas, entre comillas, de la Biblia, ¿no? Sino quienes somos conscientes que la palabra de Dios es un tesoro para todos y que nos ponemos a servicio, ayudamos, contribuimos a que todas las expresiones de la vida y de la misión de la iglesia se alimenten, se inspiren, partan de la revelación, de la palabra, de la escritura. La catequesis, la liturgia, las expresiones de la pastoral social, la educación, los niños, los jóvenes, los enfermos, todo nos enriquecemos mucho más si trabajamos desde la palabra de Dios. Voy cerrando este tema que es introductorio, ¿no?, con el último párrafo con que el Papa Benedicto cierra la Verbum Domini, el último gran documento que la Iglesia nos ha regalado sobre la Sagrada Escritura. Dice él: así pues, que cada jornada nuestra esté marcada por el encuentro renovado con Cristo, Verbo hecho carne. Hagamos silencio para escuchar la palabra de Dios y meditarla, para que ella, por la acción eficaz del Espíritu Santo, siga morando, viviendo y hablándonos a lo largo de todos los días. ¡Qué bonito! La palabra de Dios que mora en mí y sigue como latiendo, sigue habitando en mí y me sigue enriqueciendo. De este modo la iglesia se renueva y se rejuvenece siempre gracias a la palabra de Dios. Y así también nosotros podemos entrar en este diálogo nupcial, ¿no?, con que se cierra la escritura, el Apocalipsis, ¿no? La esposa, el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oiga dice ven. Y Jesús, que es el centro de la revelación, dice sí, vengo pronto. Bien, quienes se han anotado, quienes estamos preparando con mucha ilusión este diplomado, quienes lo están empezando, sepamos que esto es un don de Dios, que es el Espíritu el que nos convoca a este amor, este gusto, este ponernos a servicio de la palabra. Sepamos que nos ponemos en manos, a expensas del Espíritu Santo. Sepamos que nos ponemos, que queremos ser mejores discípulos, mejores misioneros en este tiempo de la iglesia, para donar a todos el don de la palabra. Y sepamos, en primer lugar, que somos los primeros bendecidos, que nos vamos a enriquecer con, muchos conocimientos sobre la Escritura, pero sobre todo de ponernos, ojalá, en la misma clave de María, nuestra Madre, a la escucha y en obediencia de la palabra. Señor, que se cumpla en mí tu palabra. Augurios, bendiciones para todos nosotros.